60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompañan dos intelectuales cubanos. Me refiero a la doctora Rosa Leonor Wismar, que es educadora, es historiadora y ensayista, y al poeta, abogado, ensayista también y expreso político cubano, doctor Ángel Cuadra. Bienvenido a los dos, es un placer que estés aquí, y el motivo de la visita de ustedes, frecuente siempre porque personas como ustedes pues contribuyen a que Cuba y su historia pues mantenga esa sintonía que tanto nos complace de televidentes inteligentes y preocupados por la situación de Cuba. Y repito que el motivo de la visita de ustedes hoy aquí es recordar, conversar, evocar al desaparecido poeta, ensayista, filósofo y luchador cubano por la libertad, Jorge Valls Arango, que falleció el año pasado, si mal no me equivoco, en octubre. De Jorge Valls hay que hablar mucho, y realmente para una figura de las dimensiones de Jorge en la historia actual de Cuba, yo creo que fue poco lo que se dijo en algunos medios de difusión. Jorge, para mí, es un cubano de dimensiones universales, por su pensamiento, por su humanidad. Ahí tenemos en pantalla una foto de Jorge, ya mayor, ya enfermo, pero con esa mirada taladrante que siempre tuvo, y con ese alcance que yo a veces cuando conversaba con Jorge siempre imaginaba que veía más allá del momento presente. Y para conversar de él, para que nuestros televidentes sepan un poquito, porque en tan corto tiempo eso es imposible, quién fue esta persona, nada mejor que comenzar de joven. Ambos fueron compañeros de él de bachillerato, pero tú fuiste más íntima de él en aquella época. ¿Cómo conociste a Jorge Valls y quién era Jorge Valls? Tanto su figura como su carácter, en la época del bachillerato me refiero. Bueno, José Antonio, Jorge entró en mi vida, dijéramos, en una forma, ¿cómo era él? Sobrenatural. Jorge no era un ser humano, era un ser sobrenatural, de una dimensión que todo no era fácil comprender para mucha gente. Como muchacho, pues era un muchacho que le encantaba, primeramente muy cortés, muy delicado. Era un hombre muy fino desde muchachito. Era más joven que yo y compartimos aulas en 2 carreras, en filosofía y letras y en la carrera de inglés. Jorge era ¿cómo decir? Su pensamiento, Jorge tenía visiones reales, era imaginativo y sumamente creativo. Por ejemplo, en el aula podía, al lado mío, hacerme un poema maravilloso. Yo me deslumbraba, tenía 21, 22 años y tenía total apreciación de que lo que me estaba escribiendo Jorge era fuera de serie. Jorge nació sabiendo, Ángel, José Antonio, Jorge nació sabiendo. Como Mozart a los 5 años tocaba el piano. ¿Quién le enseñó? Dios, nadie. Dios, bueno, divino, de origen divino. Y él estuvo consciente y tuvo un sentido de ser receptor de esa cosa divina en su proyección. Un hombre que Jesús fue su pauta
si bien en una época yo recuerdo, tuvo grandes discusiones con mi hermana respecto a la religión y todas esas cosas, pero eso lo superó y llegó a ser convertido un católico práctico y por arriba de católico, que quiere decir universal, un cristiano total, en el sentido de amor al prójimo, dación personal. Y ya de aquella época y estamos hablando de un adolescente. Ya tenía esa inclinación. Sí, Jorge era, ¿cómo decirte? Cuando estuvo, vamos a decir, la palabra no pega, la opulencia, el bienestar. En su casa había un bienestar económico y un bienestar físico extraordinario. Vivió en la calle 13 en el Vedado. Yo creo que me mudo yo siendo una niñita, sin uso de razón, 3 o 4 años, y Jorge va a parar a esa casa, a la de al lado. De manera que los recuerdos del barrio del Vedado son similares. Y luego ya fue el instituto, ya fue la universidad, y Jorge era un muchacho distinto. A Jorge no le gustaba, por ejemplo, lo contrario de Ángel, que era un atleta. Jorge no. Jorge de físico, hacer ejercicio físico, nada. Cuando mucho, la música. Era un apasionado de la música. ¿Y era un joven serio o era bromista? Bueno, también? tenía las dos cosas. Jorge tenía un humor para soltar una butad, una cortesía, una cosa graciosa y despampanante. Y al mismo tiempo, era cuando cogía el vuelo de la palabra, Jorge se elevaba a unas dimensiones sobrenaturales. Sí. Jorge era universal. Yo creo que Martí, y valga la pena el contraste y la similitud, que Martí y Jorge eran los seres cubanos más universales y tal vez latinoamericanos más universales, porque la proyección latinoamericana de Jorge y Martí, Jorge Valls, Arango y Martí, y la proyección universalista hacia lo que es este globo terráqueo y sus habitantes, era exclusiva, es fuera de serie totalmente. Se puede leer Jorge y hablar con él, era eso. Ángel Cuadra, tú también lo conociste por aquella época. Fuimos compañeros de bachillerato en el mismo instituto, el Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado, que también compartíamos con Rosa Leonor. Allí lo conocí, pero intimé más con él después en la Universidad de La Habana, sobre todo en los actos preparatorios que hizo la Federación Estudiantil Universitaria el 10 de marzo. ¿Tuvo siempre inclinaciones políticas? Siempre, la que le vi siempre, muy preocupado, claro, por dos aspectos, por la vida del espíritu, ya que él era religioso práctico de verdad, y además por la vida de la nación. Siempre sintió también aquella cuestión de la generación nuestra, de que los estudiantes tenían que velar por las cosas públicas, tenían que proyectarse hacia la vida nacional. Él siempre estuvo preocupado también por la vida nacional, por lo que pasaba en su país. No, y también tengo entendido que fue fundador del directorio revolucionario, el que presidía José Antonio Echevarría, y que si no fue el principal, fue uno de los ideólogos que redactó pues la carta de principio de ese directorio. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Lo que sorprendía en él, por ejemplo, cuando estábamos preparando aquellos actos por el centenario martiano, que yo lo conocía de que hay, etcétera, del bachillerato. Allí llegó él y pidió la palabra y hizo un discurso. Y yo me quedé fascinado como aquel flaquito que yo conocía en el instituto. Tenía aquella elocuencia. Y éramos muchachos de 18, 19 años, comprende, que tenía una posibilidad expresiva. Tenía unido dos cosas, ¿no? Primero, tenía una buena cultura y después una imaginación tremenda para enhebrar las ideas. Él, cualquier cosa que dijera, le daba un vuelo verdaderamente especial. Por eso es verdad que era distinto a los demás. Él inclusive ganó premios de oratoria, siendo muy joven. Tenía esa comunicación. Y además, era un gran conversador. Tenía un sentido, porque varias cosas lo pueden calificar a él. Primero, el entregarse a los demás. Él era verdaderamente cristiano porque sus cosas en la cárcel la compartía con los demás. Y después que tenía una dimensión nacional y universal. Eso es fundamental.
Y claro, yo lo conocí en la universidad, lo conocí conspirando contra Batista, lo conocí conspirando contra el régimen de Castro otra vez, y me encuentro con él nuevamente en la cárcel, con el que tuve muchos años compartiendo aquellos días carcelarios. Rosalonor, ¿conocías tú de sus inquietudes políticas, actividades conspirativas cuando él empezó a oponerse al régimen de Batista? Pues, bueno, lo primero, yo no conocía por boca de él, pero lo primero que ocurre el 10 de marzo del 52, que yo estaba en Varadero y regreso a La Habana, y leo en la prensa, es que Jorge Valls había caído preso en la rampa y lo habían agarrado con un niple escondido en los pantalones, cosa que me pareció ridícula porque Jorge era tan delgado y siguió siendo delgado toda su vida que era imposible que se escondiera ningún niple en un pantalón. Y él no era un hombre violento. Y tenía Jorge... Y no era un hombre violento. Exacto. Entonces tenía Jorge 19 años. En el año 52, Jorge nació en el 33, él tenía 19 años. O sea que cuán maduro ya estaba para ser de los primeros que alzaron su voz. Hay una entrevista que dice que fueron a ver a Roberto Agramonte, que había sido candidato ortodoxo a la presidencia de la República, y no ocurrió nada. Y a 2 o 3 personas no ocurrieron nada. Y entonces fue cuando el directorio revolucionario universitario decidió pues ya tomar una postura pública y lanzarse a la calle, como cuando ustedes pusieron el letrero en la universidad, ¿verdad? Jorge, hubo una cosa muy hermosa, mis queridos amigos, y es que siendo Jorge estudiante de 20, 21 años en la Escuela de Filosofía de la Universidad de La Habana, en GI, la calle G y Zapata, quedaba frente y queda al Castillo del Príncipe. Y Jorge era un joven estudiante y por la noche daba clase de inglés a los presos. Nombrado, tenía un cargo oficial, era profesor de inglés. Jorge nació sabiendo inglés. Bueno, estudió en una escuela de inglés, pero Jorge tenía acento británico. Y en las clases de inglés en la universidad que tomamos juntos, Jorge hablaba con acento británico, cosa que me llamaba la atención. Y en algunos momentos, por la influencia también paterna de su padre catalán, hablaba con acento, y cuando llegó de España, tú recordarás que venía con un acento español que le quedaba muy bonito, pero que bueno, por ese mimetismo, para hablar idiomas hace falta un mimetismo para poderlo hablar bien, y Jorge era brillante en eso, como en tantas otras cosas. Bueno, pues la vida llevó a Jorge a ir al Castillo del Príncipe como preso político. Y hay anécdotas bellísimas de su estancia en... ¿Estás hablando cuando Batista? Cuando Batista. O sea, primero es ya cuando Batista, sí. En el 50-51. Todavía no, cuando él enseñaba en la escuela, en el Castillo del Príncipe. Pero después fue durante la época de Castro. En la época castrista de ahora es que él fue preso político en el Príncipe, como en otras prisiones también de Boniato. Y hablando del presidio político, ¿te reencuentras con él en el presidio político? De nuevo me encuentro con él en el presidio político. Exactamente, ¿dónde fue el primer encuentro que tuvieron? En la cabaña. En la cabaña. En la cabaña me encuentro con él, con el mismo Jorge Valls del bachillerato, de la conspiración contra Batista y de la conspiración contra Castro, que juntos tuvimos contacto. ¿Cómo era Jorge en presidio y cómo fue su creación poética dentro de presidio? Tú que también hacías poesía. Dos cosas había que ver en este caso. Primero, el sentido que él tenía de la fraternidad, de la relación de los amigos. Él tenía la idea de que constituíamos una tribu. Aquellos que teníamos afinidad junto con él, constituíamos una tribu. Él le llamaba la tribu, ¿comprendes? Esa tribu era los amigos que coincidían con él y que él tenía también aquel desprendimiento de darles clases inclusive. Yo asistía a seminarios que él daba de filosofía y después también teníamos unas discusiones fraternas muy interesantes en que cuando nos dejaban un poco tranquilos la guarnición, por ejemplo, nos poníamos a discutir, tomar un tema para que él defendiera un punto y otro y todo lo demás nos entreteníamos y ahí discutíamos él y yo literariamente muchas cosas. Pero aquel sentido de fraternidad que inclusive un individuo lo ofende a él, es una anécdota. Y después, en una época de una huelga de hambre, estaba ese individuo que lo ofendió muy mal y vienen a darle ayuda a él. Y Valls dice, no, dénsela primero a fulano de tal. O sea, tenía un desprendimiento de así extraordinario. O sea, creía así en el ser humano,
si algún individuo tenía el sentido de práctica cristiana, era Jorge Valls. Quería decirme una cosita. Durante la época de Batista, Jorge fue exiliado en México. Allí en la calle Serape Rendón, pues estaba la casa de los muchachos conspiradores. Y los muchachos estaban en unas penurias económicas y su familia desde Cuba le enviaba recursos. Jorge compartía esos recursos, se quitaba, y fue típico de él toda la vida, lo que tenía para darlo. Era de un desprendimiento total y siempre fue obsequioso desde jovencito en su casa y era un sibarita en sus gustos, porque hay que ver ese refinamiento espiritual de Jorge, cómo vestía en cuanto te recibía a las 10 de la mañana en su humilde apartamento de aquí de Miami, vestido totalmente, como si te fuera a esperar. Te abría la puerta listo para recibirte, con pantalones largos, una camisa limpia y una siempre disposición usaba camisa maravillosa. de manga larga, yo me sí. recuerdo de Jorge. Ajá. Él también, a pesar de su vida accidentada por esa manera que tenía él de enfocar la vida y de enfrentarla, pues hizo sus obras. Aquí tengo yo los Perros Jíbaros, teatro, donde no hay luz y está enrejado, poesía. A la Paloma Nocturna, poesía. 20 años y 40 días, memorias. Filo, contrafilo y punto, ensayos. Coloquio del azogamiento, poesía. Mi enemigo, mi hermano, recuento, que está traducido también al francés. Ustedes que conocen mucho más que yo la obra de Jorge, su pensamiento en esta obra, que yo diría corta por el tiempo que le dedicó él a la lucha contra cualquier opresión dentro de Cuba y mundial, porque era universal. ¿Qué se desprende de la obra de Jorge Valls? Primero tú, ¿qué se desprende de la obra? Bueno, Jorge... sus ensayos, su poesía. Su poesía, bueno, no la conozco toda, debo decir, pero lo que sé tiene varias vertientes. Una, la religiosa, en cuanto a ligarse con lo supremo, con lo trascendental, con Dios. Es un fervoroso creyente y manifestador de esos sentimientos superiores. Libro entero dedicado de poemas, uno de ellos. Y otro, por ejemplo, sumamente, ¿cómo decir?, abstracto, no es poesía populista o popular, de mucha entraña espiritual también y de mucho sentido poético. Jorge, con la palabra, que era en él un don, como menciona Ángel, era extraordinaria. En la palabra él era una daga, pero no una daga que hiriera, sino una daga llena de pensamiento, de enjundia de pensamiento. Era notable en la espiritualidad de la metáfora, de lo que es la poesía concebida como un caldero de ideas y de expresión creativa. Eso era la poesía de Jorge, entre muchas cosas, ¿verdad? Escribió teatro, su teatro salió en una mínima, en pergamino chiquitito, con una letra microscópica que me enseñó Cristina Cabezas, entonces su esposa, aquí en Miami, en una de mis visitas desde México. Y escribió teatro, dio cursos de teatro aquí, dio cursos de filosofía, la gente se fascinaba, tanto en la Universidad de Miami, en una escuela de estudios continuos, como en distintos lugares. Ángel, ¿qué veías tú en la obra de Jorge Valls? Mira, primero una cosa, era un hombre que tenía talento para distintas disciplinas literarias y no se de verdad autoestimaba, no le daba importancia al talento que él tenía. Su poesía tiene una característica, la conozco bastante. Ni era una poesía que se abstraía por completo del medio, ni era una poesía, como decía ella, tan populista. O sea, él tenía una mezcla de elementos abstractos y de elementos comunicativos. O sea, no perdía la comunicación, pero sin embargo
sí le daba importancia al vuelo metafórico, en que había cosas abstractas y cosas concretas. O sea, en ese término así, en ese intermedio, en esa imbricación de lo abstracto con lo concreto, de lo comunicativo con lo hermético, estaba la poesía de él. O sea, tenía en ella el vuelo metafórico, la cosa a interpretar y también la comunicación. Siempre tenía una comunicación. Ahora, con esa universalidad de Jorge Valls, y digo esto porque yo también lo traté, y realmente era un hombre universal. Dentro de esa universalidad, ¿qué parte de ella ocupaba Cuba? Muy importante. Mira, para decir algo muy concreto, un día estando yo en el Liceum de La Habana, en una gran institución femenina que fue despojada y confiscada como otras, se me aparece Jorge en el lobby del Liceum. Rosa, me están persiguiendo, ¿me puedes ocultar? ¿Me puedes esconder? Jorge, aquí en público, vámonos. Bueno, el caso es que pude esconderlo en Cojímar, en casa de una persona amiga. Y allí lo llevamos con mucho misterio, la amiga mía se la jugó toda. Y allí Jorge quedó varios días. Por la noche me reportó ella que se escapaba, lo cual era un riesgo terrible, pero para alguna acción, para algún contacto o algo. O sea, Jorge era un batallador, un convencido de que Cuba tenía que ser institucionalizada nuevamente, que aquello no tenía perdón de Dios. Y fue un luchador. Yo lo fui a ver, por ejemplo, en El Príncipe, cuando cae preso los sucesos del estadio, ¿verdad? De béisbol, con un grupo de compañeros. Allí subimos, no recuerdo el apellido de Adelita, ¿recuerdas? Era una muchacha muy conocida. Bueno, subimos esa loma y allí estaba Jorge, cuando sueltan aquel grupo de muchachos que sale como una flor de adentro y con una alegría. Venía yo de Nueva York. Fue un gusto ver a Jorge en esa etapa batistiana, eso primero. Cuando esa prisión no era ni el sueño, era nada, era una detención comparado a los terribles tiempos que sufrieron Jorge, Ángel y tantos otros patriotas que desean la recuperación de Cuba. Ahora a ti, lo que le pregunté a Rosa Leonor, dentro de esa universalidad de él, ¿dónde se situaba Cuba? Mira, él sí entendía muy bien. Primero, la afiliación de Cuba a la americanidad, a Hispanoamérica. Él sentía que los nuestros era sencillamente la aleación de los diferentes componentes raciales y culturales que había en América. O sea, entendía que había esa familia, conforme también él entendía que había una tribu entre sus amigos. Él entendía que Cuba era una parte fundamental de todos esos componentes que forman el hispanoamericanismo. Y por eso es que en su concepción de las cosas, aparte de su conocimiento bíblico, también aunaba el conocimiento de las doctrinas religiosas o de las religiones mayas, aztecas, etc. Y él decía también que eso era una especie de llamado idéntico que por otro camino tenía el espíritu superior, comprende. O sea que él entendía la religiosidad total, inclusive. O sea, se sentía indio, negro, blanco, hispanoamericano, de origen español, pero americanizado. Entendía la patria grande, coincidía con Martí, que era Hispanoamérica, bien diferenciada de la otra parte del continente americano. La obra de Jorge Valls, su pensamiento, tiene en Cuba, en la Cuba actual, en la Cuba futura, algún tipo de influencia. La tendrá. Y esa influencia, ahora yo pregunto, ¿sería en el mundo espiritual, en el mundo filosófico o en el mundo de la política? ¿Es aplicable a toda y cada una de estas disciplinas, por llamarla así, o sería un todo? Bueno, vamos a ir el paso. Me encanta. Esto sí es aplicable en los tres aspectos. El espiritual, el político y ¿cuál es el otro que tú decías?
El religioso. el religioso. En eso, Jorge Vigente, si pudiera el pensamiento de Jorge, aunque Jorge era un soñador y muchas veces despegado de la realidad, pero los conceptos de pureza de las naciones, en este caso de nuestra nación cubana, era muy concreto a lo que debía ser la justicia social, el amor al prójimo. Es decir, hubiera sido un concepto de aplicación de justicia social cristiana ampliamente aplicada a un pueblo sin que eso significara un fanatismo y una cuestión exclusivamente religiosa. Religiosa en cuanto a su unión con el hombre. Jorge, sin duda, era eso que dice Ángel, un latinoamericano convencido, un hispanista convencido, un universalista convencido, y todo ese resumen, todo eso lo hubiera aplicado en una Cuba. Es como el pensamiento de Martí, disperso, pero a la hora de concretar una doctrina, sí la hay. Podemos entender los cubanos a Jorge Valls en toda su dimensión. Y digo cubano, hablando de nuestra nación presente y futura, porque generaciones de cubanos ilustrados, jóvenes, aquí en los Estados Unidos, apenas conocen el pensamiento de Jorge Valls, Claro. la obra de este Jorge Valls. Mira, ella dijo una cosa muy importante, de que él abogaba por la justicia social. Efectivamente, en el centro de su concepción política estaba el valor libertad, pero él entendía que esa libertad, esa democracia, tenía que tener también el aditamento de equilibrio social. O sea, él pensaba que las clases en el país, y nunca habló de clases, sencillamente debían encontrar una coordinación más, diríamos, igualitaria o más que igualitaria, más en visión de aquellos desniveles sociales. Él era realmente un apasionado de la democracia y la libertad, pero con justicia social. Ahí ubicaríamos la vocación de Jorge Valls. Sí tiene aplicación en Cuba, porque en definitiva en Cuba estamos carentes allá de libertad y de justicia social. En 30 segundos, ¿cómo lo recuerdas hoy en día? Yo lo recuerdo como un hombre extraordinario, con gran sensibilidad para el cariño, para la amistad, muy fino, muy cortés, halagador como hombre y como amigo. Se nos acaba el tiempo. Gracias a ustedes dos, queridos amigos, grandes intelectuales cubanos, por haber compartido hoy este espacio rememorando a ese gran cubano que fue y sigue siendo Jorge Valls Arango. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla,